Bueno, en resumen, habíamos estudiado la línea de transmisión con pérdidas y habíamos definido el parámetro Z, que es la impedancia. La impedancia depende de la resistencia, de la inductancia y de la frecuencia angular, y la admitancia Y depende de la conductancia, la frecuencia angular y la capacitancia. Con estos dos parámetros Z y Y podemos calcular gamma, que es la constante de propagación, que es la raíz cuadrada de Z y Y. Como Z y Y son valores complejos, entonces gamma en general va a ser un número complejo que va a tener una parte real e imaginaria. La parte real de gamma es alfa, que es la constante de atenuación, y beta es la parte imaginaria de gamma. Beta es el número de onda, ¿verdad? Que es igual a 2pi entre la longitud de onda. Entonces, con esos parámetros, la solución de la ecuación diferencial que había resultado daba que la forma del voltaje es esta y la forma de la corriente es esta. Estas ecuaciones se parecen mucho a la ecuación de la onda de voltaje y corriente para una línea sin pérdidas. La diferencia es que tienen un término de atenuación, que es ese que tenemos ahí. O sea, en otras palabras, habíamos dicho, eso lo que significa es que el voltaje, tanto el voltaje como la corriente, son ondas sinusoidales viajeras, pero cuya amplitud va disminuyendo a medida que la onda se propaga a lo largo de la línea. Y finalmente definimos la impedancia intrínseca de la línea Z sub 0, y Z sub 0 se define como la relación entre el voltaje y la corriente en cualquier punto de la línea, ¿verdad? Entonces, en cualquier punto de la línea que yo calcule eso, la relación entre voltaje y la corriente es constante y es igual a Z sub 0, y Z sub 0 se puede calcular a partir de los parámetros de la línea como la raíz cuadrada entre Z y Y. Vamos ahora a hablar del coeficiente de reflexión. Entonces, una de las cosas que mencionamos es que en una línea de transmisión, el voltaje y la corriente se propagan a lo largo de la línea como una onda. Y una característica de una onda es que cuando una onda cambia de medio de propagación, el parte de la onda se refleja y parte de la onda se transmite. Por ejemplo, el caso, digamos, que yo tengo una onda sonora, para poner un ejemplo. O sea, colocamos digamos un parlante que emite un sonido. Ese sonido se propaga, ¿verdad? Llega a una pared. Entonces, cuando llega a la pared, el sonido atraviesa la pared. Es una persona que está al otro lado de la pared puede escuchar el sonido del parlante, pero una persona que está atrás del parlante también puede escuchar el sonido. Eso es porque parte del sonido se reflejó y llega hacia la persona. O sea que tenemos una parte que se transmite, es decir, que atraviesa la pared, y hay otra parte que se refleja, es decir, que pega en la pared y se refleja hacia atrás. Entonces, por tanto, el sonido del parlante lo puede escuchar una persona que está detrás de la pared como una persona que está frente a la pared detrás del parlante. Eso es por el fenómeno de la reflexión. Y ese fenómeno sucede en realidad con cualquier onda. Es decir, por ejemplo, la luz también es una onda. Y entonces, si yo tengo una situación parecida, digamos, hay una persona por acá, y hay, digamos, una puerta de vidrio como las que tenemos en las aulas. Si la persona está frente a la aula, entonces la luz que proviene de esa persona, que es obviamente luz reflejada,
se dirige hacia la puerta de vidrio, y si yo tengo una segunda persona detrás de la puerta de vidrio, por ejemplo, hay un aula y hay un estudiante fuera del aula, y supongamos que aquí es el aula de clase. Entonces el estudiante que está afuera puede ver a través de la puerta de vidrio y puede ver a la persona que está ahí. Pero esto es porque la onda atravesó la puerta, ¿verdad? Y se transmitió a través del medio. Es decir, hay un cambio en el medio, ¿verdad? Porque aquí lo que yo tengo es aire y la puerta es una puerta de vidrio, ¿verdad? Entonces hay un cambio de medio. Pero también parte de la onda se refleja y regresa hacia atrás. Así que si esta persona observa la puerta de vidrio, puede observar su propio reflejo, como que fuera espejo, porque parte de la luz se refleja. Entonces tenemos siempre onda transmitida, onda reflejada. Eso es un fenómeno entonces general para todas las ondas. Una línea de transmisión es igual, el voltaje se transmite como una onda, y entonces también si yo tengo una fuente de voltaje acá, se produce una onda que se propaga a lo largo de la línea, ¿verdad? Pero cuando hay un cambio en el medio, es decir, cuando hay un cambio en la impedancia, porque la impedancia de la línea es Z sub 0, pero cuando hay un cambio en la impedancia porque aparece una carga, por ejemplo, entonces parte de la onda se refleja. Y hay una parte que se transmite, que es la onda que absorbe la carga, ¿verdad? Entonces tenemos una onda de voltaje, o sea, tenemos voltaje reflejado. Ese voltaje reflejado es un voltaje que viaja en sentido contrario y regresa hasta la fuente, ¿verdad? Y el otro es el voltaje que se transmite, que pasa y es absorbido por la carga que está ahí. Entonces, nuestro interés es poder saber qué porcentaje de la onda se refleja y qué porcentaje se transmite, ¿verdad? Y de qué parámetros depende eso. Entonces vamos a suponer que tenemos una onda senoidal viajera y que la línea es una línea con pérdidas. Entonces, por tanto, la ecuación del voltaje fasorial de la onda incidente, es decir, de la onda que viaja de la fuente, es esa forma. Verá que es la forma que hemos visto, B sub 0i, donde B sub 0i es la amplitud, E a la menos alfa z por E a la menos J beta z. Recordemos que esta es la expresión fasorial. Para la expresión completa le faltaría el término E a la J omega t, pero que no se escribe cuando trabajamos con la forma fasorial. Y la ecuación de la onda que se refleja en la impedancia es parecida, solo que esta onda viaja en sentido contrario. Entonces, por tanto, el signo menos es un signo más. El signo más me dice que viaja a lo largo de la dirección negativa del eje Z, y el E a la alfa Z es también positivo, ¿verdad? La razón de esto es que Z es negativo, ¿verdad? Porque el punto donde está la carga es el punto Z igual 0, y toda la parte que está a la izquierda de la carga es la parte negativa del eje Z, ¿verdad? Así que ese E a la alfa Z que tenemos ahí realmente es una función exponencial decreciente, porque Z es negativo. Si yo lo escribiera como E, si yo escribiera E a la menos alfa Z, entonces ahí realmente sería una onda creciente, ¿va? Porque el menos del Z con el menos de la ecuación me daría positivo. ¿Verdad? Entonces por eso es que se escribe E a la alfa Z. Entonces el voltaje en la carga va a ser la suma de las dos. La suma del voltaje incidente más el voltaje reflejado, porque en la carga existen los dos. Entonces el BL sería BI más BR. Como por convención, la posición de la carga es Z igual a 0. Entonces, si evaluamos esto en Z igual a 0, esta exponencial se hace 1,
¿verdad? Porque E a la 0 es 1, la otra también se hace 1, porque me quedaría E a la menos alfa Z, pero como Z es 0, eso daría 1, ¿verdad? Entonces me queda solamente B0i, que es lo que tengo acá, y la otra es igual, ¿verdad? Esta y esta se hacen 1 y me va a quedar solamente B0R. Así que evaluado en Z igual 0, BL es la suma de la amplitud de la onda de voltaje incidente más la amplitud de la onda de voltaje reflejado. Eso le vamos a llamar la ecuación número 1. Para la corriente es igual, para la corriente en la carga va a ser la suma de la corriente incidente más la corriente que se refleja. Y la corriente es el voltaje entre la impedancia, es decir, el I0i. La corriente incidente es el voltaje incidente entre la impedancia Z sub 0. Y la corriente reflejada es el voltaje reflejado entre la impedancia Z sub 0, solo que con signo negativo, ¿verdad? Con signo negativo, puesto que la corriente viaja en sentido contrario que la incidente, por eso es el signo negativo que tenemos ahí. Y entonces de acá, si sacamos factor común, el Z sub 0, entonces me quedaría esta expresión que está ahí. Y eso, a su vez, la corriente IL tiene que ser igual al voltaje en la impedancia entre el valor de la impedancia. Es decir, tiene que ser igual a BL entre ZL, ¿verdad? Entonces, de ahí sacamos entonces ¿cómo se llama? El ZL que tenemos acá, lo pasamos a multiplicar al otro lado, o sea, acá, y me quedaría esto, ¿verdad? Que BL es ZL entre Z0 que multiplica a B0i menos B0R, y esa sería nuestra ecuación número 2. Vamos a definir el coeficiente de reflexión como la relación que existe entre la amplitud del voltaje reflejado y la amplitud del voltaje incidente, y a eso le vamos a llamar gamma. La letra gamma mayúscula, ¿verdad? Que es esa que está ahí. Entonces tenemos estas dos ecuaciones, la ecuación 1, la ecuación 2, y las vamos a manipular para concluir cuál es el valor de gamma. Entonces, como ambas son BL, puedo igualar las dos ecuaciones, lo cual me daría eso que está ahí. Y de acá, pues el Z sub 0 lo paso a multiplicar estos dos términos. Entonces me quedaría Z sub 0 por B0i y Z sub 0 por B0R, y el ZL pasa a multiplicar estos dos términos también. Entonces sería ZL B0i, ZL B0R. Y luego voy a agrupar términos, voy a agrupar el B0i que aparece por acá. Entonces este B0i lo paso para el otro lado de la ecuación negativo y saco factor común el B0i de los dos, y entonces me va a quedar esto, ¿verdad? Z0 menos ZL por B0i, y el B0R pues igual lo paso para acá al otro lado de la ecuación y saco factor común el B0R, y entonces me quedaría eso, menos ZL más ZCL, Z0 por B0R. Y de acá entonces, como definí el coeficiente de reflexión así, como B0R entre B0i, entonces el B0i lo paso a dividir acá, B0i, y este término lo paso a dividir al otro lado, ¿verdad? Entonces me quedaría eso, que ¿cómo se llama? Que gamma es ZL menos Z0 entre ZL más Z0. Ese es entonces el coeficiente de reflexión, y ese es el que me dice, ¿verdad?, cómo se refleja la onda de voltaje en una línea de transmisión. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, una línea de transmisión acá, y tenemos una carga al final, una carga, digamos, ZL, y supongamos que la impedancia de la línea es de, digamos, de 50 ohmios. Entonces, si
si ZL, que es la impedancia de la carga a la cual está conectada la línea de transmisión, tuviera, digamos, un valor de 100, digamos, si yo coloco acá, si ZL fuera 100, entonces quiere decir que mi coeficiente de reflexión, ¿verdad?, sería ZL menos Z0, que sería 100 menos 50 es 50, ¿verdad?, entre ZL más Z0, que sería 150. Entonces sería ¿cuánto? Sería 50 entre 150, que es lo mismo que 5 entre 15. Si sacamos quinta, aquí es 1 y aquí me quedaría 3, un tercio, ¿verdad? Entonces gamma sería igual a un tercio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues entonces quiere decir que el B0R, ¿verdad?, es igual a gamma que multiplica a B0I. O sea, en otras palabras, un tercio de B0I, es decir, que la amplitud del voltaje reflejado es un tercio de la amplitud del voltaje incidente. O sea que si yo tengo, digamos, un voltaje de 120, y entonces un tercio de eso, o sea, 40 voltios, sería la amplitud del voltaje reflejado. Eso es lo que me dice entonces eso, o sea, cómo calcular la amplitud de la onda de voltaje reflejado. Por el otro lado, ¿verdad?, en este mismo caso, si yo tuviera, digamos, que la ZL es de 50, entonces el gamma me daría 50 menos 50 entre 100, y esto es 0. O sea, me daría que el coeficiente de reflexión es igual a 0, significa que el B0R es igual a gamma por B0I, y eso es 0. Es decir, no hay onda reflejada, o sea, no se refleja el voltaje. En esa circunstancia especial, entonces el voltaje no se refleja en la carga, ¿verdad? Esta condición, cuando tenemos esa condición, se dice que la línea está acoplada con la carga, es decir, que la carga absorbe toda la onda de voltaje y no hay nada que se refleja. En una línea de transmisión, eso es lo que usualmente se busca, ¿verdad? Porque si yo transmito, por ejemplo, yo genero potencia de un generador y lo estoy transportando a una carga. Por ejemplo, tengo una central generadora que genera, por decir algo, 12 megawatts de potencia, y estoy alimentando una ciudad. Entonces lo que yo quiero es que la totalidad de la potencia generada sea consumida en esa ciudad, ¿verdad?, porque eso es lo que yo estoy vendiendo. Ahora, por ejemplo, si no está acoplado el sistema, entonces ¿qué va a pasar? Que de esos 12 megawatts, por ejemplo, voy a tener, podría ser, digamos, que de esos 12 hay 2 megas, por ejemplo, que se reflejan. Entonces, o sea que cuando llega ahí a la estación de despacho, por problemas de acoplamiento, hay 2 megas que no entran a la estación de despacho. O sea, de los 12 que llegaron, solamente la estación absorbe 10 y los 2 restantes se reflejan de regreso a la central generadora. Entonces, claro, ahí tengo pérdidas porque no estoy vendiendo, digamos, toda la potencia que produzco, ¿verdad? Y además esos 2 megas en el camino de regreso va a producir pérdidas, que son las pérdidas en la línea. Entonces eso no es, digamos, la situación ideal que yo quiero. O sea, la reflexión es dañina en ese caso, ¿verdad? Por el otro lado, si lo que yo estoy transmitiendo es una señal, también es dañina, ¿verdad? Porque en ese caso la señal, lo que sucede es que la señal se refleja de regreso a la fuente
pero en la fuente se vuelve a reflejar, ¿verdad? Entonces acá lo que tendré es algo así. Digamos que yo tengo la línea esta, estoy transmitiendo una señal, ya sea por ejemplo puede ser una red, puede ser una señal de televisión, lo que sea. Entonces yo tengo la señal original que transmito, ¿verdad? Esa señal llega acá. Bueno, vamos a empezar. Pero es material que corresponde al capítulo número 1, que es la parte. Permítame. Pero eso, entonces, una vez que llega acá, se refleja, va de regreso a la fuente, y en la fuente se vuelve a reflejar, entonces vuelve a llegar acá. Entonces tengo la señal que llega, luego llega una segunda señal que es la reflejada, y este proceso se repite, y luego tengo otra que es 3, ¿verdad? Entonces, pero estas otras señales que llegan usualmente llegan desfasadas, ¿verdad? Entonces no entran en fase, entonces realmente no se suman a la señal número 1, ¿verdad? Sino que producen distorsión. Entonces, digamos, si es imagen lo que estoy transmitiendo, van a aparecer imágenes fantasmas, ¿verdad? Si es, por ejemplo, audio, entonces aparece un feedback, ¿verdad? Como en las sesiones de Zoom, cuando alguien tiene ahí encendido el parlante, que se escucha un feedback molesto. Entonces, de todas maneras, casi en todas las circunstancias, la reflexión de las señales no es lo que se desea, sino que es un fenómeno que tenemos que evitar. Y para evitarlo, entonces, tiene que haber acoplamiento, es decir, la impedancia de la línea tiene que ser igual a la impedancia de la carga, y hay métodos para hacer acoplamiento de impedancias que vamos a ver más adelante. Entonces, usualmente el valor que tenemos para el coeficiente de reflexión es un valor complejo, ¿verdad? Porque el ZL en general puede ser complejo y el Z0 también puede ser complejo. Entonces esto va a tener una magnitud y un ángulo y se puede expresar de esa forma, ¿verdad? La magnitud y phi en este caso sería el ángulo del coeficiente de reflexión. También podemos hablar del coeficiente de transmisión, que es muy parecido. El coeficiente de transmisión es la relación que existe entre el voltaje transmitido, que en este caso es el BL, y el voltaje incidente, ¿verdad? Y eso lo podemos derivar fácilmente porque sabemos que el BL es la suma de B0I más B0R, pero el B0R lo podemos despejar de esta ecuación, y despejándolo de esa ecuación, el B0R es gamma por B0I. Y entonces de acá yo puedo despejar el B0I, puedo sacar factor común el B0I, y me queda que el BL es 1 más gamma B0I, y de acá entonces saco BL entre B0I, y me queda que el coeficiente de transmisión BL entre B0I es 1 más gamma. Es decir, el coeficiente de transmisión es el coeficiente de reflexión más 1, ¿verdad? Así que usualmente lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente de reflexión, y si ocupamos el de transmisión, sabemos que solamente tenemos que sumarle 1. Eso es lo único que hay que hacer.